Jacqueline Vasallo es doctora en Derecho y en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba y es profesora titular, bueno, es investigadora del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y es profesora titular, como acaba de comentarnos ahora, en la Escuela de Archivología de la Universidad Nacional de Córdoba. La profesora Vasallo, bueno, pues cuenta con una dilatadísima trayectoria investigadora que arrancó vinculada a la historia del derecho y a la historia de la justicia, pero que también se ha apoyado siempre en metodologías y en perspectivas de la historia cultural y de la historia social. Y además es una reconocida especialista en historia de las mujeres y en historia de género. De hecho, es autora de muchísimos trabajos centrados en la concepción y en la definición jurídico-moral de la mujer en el antiguo régimen, pero sobre todo sus trabajos están dedicados a la historia de las mujeres, ¿no? Y específicamente en el periodo colonial. A destacar, yo quería, ya desde su primera monografía, que se publicó en el 2006, que se titulaba Mujeres delincuentes, una mirada de género en la Córdoba del siglo XVIII, pues los estudios de la profesora Vasallo constatan o han constatado, una cosa que en nuestro grupo de investigación tenemos también muy clara, ¿no?, que es lo relevante que resultan las fuentes judiciales, procesales, para el estudio de las sociedades tradicionales. Y en este sentido, bueno, Jacqueline, la profesora Vasallo, ha tenido en la Inquisición y en las fuentes inquisitoriales ámbitos destacados, ¿no?, desde los que ella ha abordado su investigación en problemáticas históricas relacionadas con la conflictividad social y, como he dicho, con las mujeres, ¿no?, en sociedades de la América Española en la Edad Moderna. Y hoy, precisamente, la intervención, la comunicación que nos va a impartir en este seminario metodológico, y lo ha titulado como Fuentes para el estudio de las mujeres ante la Inquisición. Te damos las gracias, te damos la palabra, estamos deseando escucharte y después pues ya charlaremos, ¿no?, como es habitual después de estos seminarios todos juntos en torno a lo que nos propones hoy en tu intervención. Muchísimas gracias, Marina, por la presentación. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí y compartir esta tarde-noche para ustedes, tarde en Argentina. La idea, como es un seminario justamente en el que se trabajan cuestiones teórico-metodológicas, yo quise traerles algunas cuestiones, algunas reflexiones y algunas experiencias que he transitado en torno al estudio de las mujeres e Inquisición, específicamente en la gobernación del Tucumán, ¿sí?, en el obispado del Tucumán, situado al sur del Virreinato del Perú, y luego ya situado también en el Virreinato del Río de la Plata, cuando este fue creado, ¿sí? La primera instancia con la que yo me encontré para iniciar los estudios inquisitoriales sobre mujeres en Córdoba tuvo que ver justamente porque en Córdoba, en tiempos coloniales, ya desde principios del siglo XVII, existió una comisaría con todo su aparato burocrático, ¿sí?, que tuvo una importancia vital en el marco de una gobernación y en el marco de un obispado donde había ya una universidad gestionada por los jesuitas, donde la ciudad era cruce de caminos hacia el norte para el Alto Perú, hacia Chile, ¿sí?, y hacia Buenos Aires. Ahí tienen entonces Córdoba, digamos la ciudad de Córdoba, en el marco de los dos virreinatos, pero también quiero que vean la jurisdicción del Tribunal de Lima, bajo la cual actuó esta comisaría durante todo el periodo colonial, ¿sí? Hubo cambios en la estructura del obispado del Tucumán. Córdoba pasó a ser sede del obispado de Córdoba, justamente a principios del siglo XIX. Al sur del Perú también se encontraba el obispado del Río de la Plata, donde con el tiempo estuvo incorporada a la ciudad de Buenos Aires, donde también existió una comisaría, pero la diferencia en el tratamiento entre unas y otras tiene que ver que en Córdoba contamos con el archivo de la comisaría, en cambio el archivo de la comisaría de Buenos Aires, lamentablemente, ¿no es cierto?, se quemó justamente en el incendio que hubo en el archivo del arzobispado en los años 50 del siglo XX, en el marco del primer peronismo y en la noche de la quema de las iglesias.
en Córdoba se ha conservado, y eso ha incentivado decididamente a muchos investigadores. No estoy sola en el abordaje de esta comisaría en Córdoba. Estoy pensando, por ejemplo, en los primeros trabajos que hizo Nelson de la Ferrera, un juez eclesiástico que falleció hace un tiempo, que conocía al dedillo, ¿sí? El archivo del Arzobispado de Córdoba. Estoy hablando de los primeros trabajos también de Marcela Aspel, desde el ámbito de la historia del derecho. Estoy hablando también de recientes trabajos de Federico Sartori, también abordando esta comisaría, y otros estudiosos de la historia de la medicina, por ejemplo, también abordaron estos documentos justamente con algunas denuncias que se interpusieron contra mujeres dedicadas a la práctica del curar, ¿sí? O sea que es un estudio, que es un archivo que ha sido visitado y revisitado. Ahora, me gustaría comentarles, antes de entrar decididamente en la labor de la comisaría y cómo encontrar a las mujeres en el marco de la comisaría de Córdoba, pero también en el marco de, digamos, el accionar de la Inquisición, de Lima. Por ese entonces, me gustaría comentarles algunas cuestiones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con, bueno, con la estructura de la Inquisición. Tenemos entonces la fundación del Tribunal de Lima, ¿no es cierto?, que se funda conjuntamente con el de México y inician sus actividades en el año 1570, ¿sí? Previamente, en la jurisdicción del Tucumán y en el Río de la Plata había existido una Inquisición, ¿no es cierto?, llevada adelante por los obispos, ¿sí? Una Inquisición episcopal, ¿sí? Donde han quedado muy pocas huellas documentales de esto, pero quiero señalarlo, y donde allí fue una Inquisición fundamentalmente que se llevó adelante en el marco del proceso de conquista. Por lo tanto, las mujeres no aparecen involucradas en estos primeros y pocos casos que se dieron en ese entonces, ¿sí? Cuando se fundan los tribunales, se decide en ese primer momento, que toda esa enorme jurisdicción territorial que ustedes ven, que va a estar a cargo del Tribunal de Lima, se va a cubrir con la existencia de comisarios y de familiares. Esto no fue lineal, esto no fue inmediato. Pensemos que cuando comienza a funcionar el Tribunal de Lima, ¿no es cierto?, en enero de 1570, todavía la ciudad de Córdoba no estaba fundada, se fundaría 3 años después, y tampoco se había refundado la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de espacios, ¿no es cierto?, que todavía no llegaba a dominar el orden colonial, ¿no es cierto?, donde el fuerte estaba en Charcas, en la Audiencia de La Plata, pero más hacia abajo, ¿no es cierto?, había mucho por hacer en ese entonces. Y digo que no fue ni lineal y no fue inmediata, porque también rápidamente se iniciaron discusiones que tuvieron que ver con la necesidad de crear un tribunal ya en la ciudad de La Plata, y luego, ¿no es cierto?, unos años después, o en la ciudad de Córdoba o en la ciudad de Buenos Aires, para cubrir el funcionamiento de la Inquisición, fundamentalmente motivado a pedido de diferentes autoridades, tanto eclesiásticas como civiles, por la presencia portuguesa, ¿no es cierto?, asociada por ese entonces, fundamentalmente, ¿no es cierto?, al delito de judaizantes, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esta situación. ¿Y por qué estoy hablando de la estructura? ¿Sí? Porque estamos hablando de instituciones que producen documentos. En esta instancia, en este encuentro, vamos a hablar de fuentes documentales, de fuentes de archivo, fundamentalmente. Y hay que tener en cuenta estas instituciones y sus recorridos burocráticos para saber qué documentos pudieron producir, hasta dónde, qué podemos encontrar, pero también siempre tener en cuenta en estos recorridos que hacemos en los archivos, que hay que tener en cuenta la política archivística que llevó adelante la Inquisición, ¿no es cierto?, y que estipularon inquisidores y el Consejo de la Inquisición en tiempos, ¿no es cierto?, en que tuvo una decidida política documental la monarquía. Estamos hablando de sus archivos administrativos, obviamente. Hoy para nosotros son históricos, pero en ese momento eran administrativos. ¿Qué recorrido hacían estos documentos? ¿Cómo se ordenaban? ¿Cómo se guardaban? Y finalmente, ¿qué ocurrió con estos archivos administrativos a la hora de organizarlos como archivos históricos?
¿Por qué lo digo? Porque trabajar con estas inquisiciones que yo he dado en llamar ya hace muchos años, inquisiciones periféricas en plural, inquisiciones de frontera también, siguiendo, por ejemplo, la idea de frontera platina que ha desarrollado Marcela Tejerina de la Universidad de Bahía Blanca de Argentina, ¿no es cierto? Trabajamos con retazos, ¿sí? Porque la centralidad aquí está, no tanto en el Tribunal de Lima, sino en lo que hacían las comisarías, ¿no es cierto? Son comisarios que trabajan muy alejados, pero muy alejados, ¿no es cierto? A 2 años de un viaje por tierra, ¿no es cierto?, de Lima. El viaje se hacía más corto si desde Córdoba se enviaban los documentos o las personas hasta Chile. De Chile subían a un barco y llegaban hasta el Callao. Sin embargo, eso también llevaba tiempo, siempre y cuando llegaran también los documentos. Entonces, son enormes recorridos que tienen que hacer los documentos. Son otras condiciones que también de funcionamiento van a tener estas inquisiciones, donde los comisarios están en el centro y no necesariamente los tribunales. No necesariamente los tribunales, insisto. Muchas de las cuestiones, muchas de las denuncias que llegan hasta las comisarías terminan dirimiéndose aquí, sin sentencia, obviamente, no pueden sentenciar, pero terminan dirimiéndose de alguna forma, o guardando silencio, o cajoneándolas, o amonestando, según las circunstancias, ¿sí? Esto me parece muy importante de decirlo, ¿sí? Otra cuestión que también es central pensar es la dimensión de estos territorios, ¿no es cierto? La dimensión del traslado de documentos y de las personas, donde también es muy oneroso muchas veces enviar una persona, ¿no es cierto?, que ha recibido una denuncia por una, ¿no es cierto?, por una mera blasfemia. Y por lo tanto, entonces, eso no va a ser materia, ¿no es cierto?, para iniciar necesariamente una sumaria, enviar esa sumaria con la persona al Tribunal de Lima y sustanciar la causa judicial en Lima. Piensen ustedes que en relación a los breves tiempos que les pude decir recién de los tiempos de traslado, los plazos procesales estallan, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Están estallados. Una consulta, ¿no es cierto?, que le eleva el comisario de Córdoba o el comisario de Buenos Aires, ¿no es cierto?, al Tribunal de Lima, y si a su vez este tiene que consultar al Consejo de la Inquisición, tendrá más o menos, con toda la suerte del mundo, que los documentos lleguen en tiempo y forma, ¿no es cierto?, aproximadamente 3 años, ¿no es cierto?, 3 años para que llegue la respuesta a Córdoba y a Lima. Obviamente los plazos procesales estallan bajo estas circunstancias. Es una inquisición que está funcionando, ¿no es cierto?, fundamentalmente en los centros urbanos, donde están los comisarios, en las sedes de obispados, como ocurrió en el caso de Córdoba, que fue sede de obispado del Tucumán y luego del obispado de Córdoba, o en el caso de Buenos Aires, que además de ser puerto de mar, primeramente funcionó una comisaría allí y luego como sede del obispado de Buenos Aires, pero también hay muchos otros comisarios sueltos en distintas ciudades que están conectados unos con otros por las rutas comerciales que existían en ese entonces. Este es un tema que podemos indagar en otro momento, porque quiero llegar a las mujeres, pero quiero también recordarles que estamos hablando de una inquisición que está trabajando, digamos, a la par o contra los obispos, a la par o con las reticencias de los gobernadores. Son ellos los que tienen que colaborar con los comisarios, ¿no es cierto? Y no siempre ocurre. Estamos hablando entonces de estas estructuras inquisitoriales, que como les decía, al sur del Virreinato del Perú nunca llegaron a conformarse los tribunales que se solicitaron en determinado momento. Estamos hablando de una inquisición, además, que dejó fuera, ¿no es cierto?, de su jurisdicción a los indígenas. ¿Sí? Y si estamos pensando en las mujeres indígenas quedaron fuera. Recordemos que los indígenas quedaron bajo el paraguas de la institución de la extirpación de las idolatrías, que se ha trabajado tanto en México, en Perú y también en estas regiones, ¿no es cierto? Pero ellas sí pudieron denunciar, ¿no es cierto?, por la comisión de delitos, y aparecen en estas primeras labores de los comisarios del Tucumán como mujeres que están denunciando frente a los comisarios. Entonces, en líneas generales estamos hablando de eso. Ustedes se preguntarán cómo llegó Córdoba a conservar el archivo de la comisaría, ¿no?
porque trabajar con comisarios es siempre trabajar con con documentos dispersos porque la dispersión la dispuso la misma Inquisición en su momento, más allá de los documentos que se pueden haber perdido en el camino. Pero también muchas veces trabajamos con documentación que se ha fragmentado, ¿sí? ¿Qué era lo que le permitía hacer la Inquisición a los comisarios en el ámbito de la producción documental? Los comisarios tenían que iniciar las sumarias, ¿no es cierto? Bueno, también tenían que recibir los edictos de fe y anatemas, recibían las cartas que les enviaba el tribunal, recibía las instrucciones que le mandaba el tribunal, ¿no es cierto? Debía contestar las cartas y demás. O sea, hay mucho documento que está en la comisaría. Sin embargo, las instrucciones de comisarios le ordenan a los comisarios que no pueden guardar en su archivo administrativo, ¿no es cierto?, las denuncias por las que deciden iniciar una sumaria, y también todos los documentos que tienen que ver con la limpieza de sangre de los familiares que van a intervenir en esa comisaría, ¿sí? Bajo esta disposición se ha creído por muchos años, y porque es realmente muy difícil encontrar archivos de las comisarías o de comisarios, que los comisarios no podían tener archivo. Algunos investigadores mexicanos lo han señalado. Sin embargo, encontramos que eso no, digamos, aun cuando no los hayan podido encontrar, estos hombres tenían que trabajar con documentos que le enviaban, y no eran todos los documentos que debían, ¿no es cierto?, nuevamente mandar hacia Lima. Esto también es importante tener en cuenta, de las políticas documentales que tuvieron que transitar estos comisarios para saber qué pudieron conservar y qué nos podemos encontrar. Vuelvo a Córdoba. Cuando la Inquisición se suprime en el territorio del Río de la Plata, ya en tiempos revolucionarios, en 1813, ¿sí?, se decide que el fuero se suprime, pero que los obispos recuperarán, ¿no es cierto?, sus funciones de inquisidores ordinarios para seguir causas judiciales relacionadas con las causas de fe, ¿no es cierto?, vinculadas a los delitos de fe. Por lo tanto, los documentos con los que intervino y trabajó el último comisario, Guadalberto Coaraza, pasó a manos, ¿no es cierto?, pasó a manos del obispo y de la audiencia episcopal que había en Córdoba. Y pasó entonces al archivo administrativo, ¿no es cierto?, del obispado de Córdoba en ese entonces. Fue un archivo que fue preservado. Hoy se puede consultar, ¿no es cierto?, ese archivo administrativo de ese entonces se puede consultar en el archivo del arzobispado de Córdoba, de esta ciudad, que preservó decididamente, ¿no es cierto?, esos documentos, y que están abiertos a la consulta, ¿sí? En determinados momentos la consulta era reticente, hace ya más de 20 años, pero ahora se ha abierto a la consulta e incluso se encuentran digitalizados, ¿sí? Bien, por esa razón se ha conservado, ¿no es cierto?, el archivo de los comisarios, superpuesto en la labor de todos los comisarios que actuaron en Córdoba desde principios del siglo XVII. Ahora, tenemos que saber el camino, el recorrido documental, como les decía, qué documentos van a Lima, para saber qué es lo que yo no voy a encontrar en Córdoba, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de, yo he encontrado muchas denuncias por solicitación, fundamentalmente en el siglo XVIII. Muchas denuncias por sí. Cuando digo muchas, digo 10. Es mucho para una comisaría, aviso, ¿no? Estamos hablando de mucha documentación para una comisaría, digamos, que no trabaja con gran cantidad de causas judiciales. Me encontré con muchas denuncias, obviamente hice el trabajo de tratar de encontrar esos casos en las relaciones de causas del Archivo Histórico Nacional de Madrid, y no los encontré. Sencillamente, ¿por qué? Porque esas denuncias nunca fueron transformadas en sumarias, aun cuando fueron ratificadas por las mujeres que denunciaron, nunca fueron, digamos, transformadas en sumarias y no se elevaron a Lima, ¿sí? Lo que no encontré, ¿sí?, fueron las denuncias interpuestas por mujeres que sí se transformaron en causas judiciales, ¿no es cierto?, contra sus sacerdotes solicitadores, como fue el caso, un resonante caso de finales del siglo XVIII, en el que la Inquisición de Lima juzgó a Jerónimo de Aguirre y Tejeda, un hombre prominente, de una prominente familia de Córdoba, ¿no es cierto?, un doctor en teología, ¿sí?, que fue denunciado
tanto en la comisaría de Córdoba por mujeres también ante los comisarios de Salta. Se le inicia un proceso, dura 3 años el proceso, y finalmente fue sentenciado, y él quedó viviendo en Lima cumpliendo su sentencia. No hay rastros de ninguna denuncia interpuesta por varias mujeres de Córdoba en relación a este caso. Y ustedes también se preguntarán, ¿y por qué no fue al Archivo, ¿no es cierto?, Nacional de Lima a buscar los expedientes judiciales, y sí al Histórico Nacional de Madrid? Y esto tiene que ver también con otras previsiones que tenemos que tener a la hora de pensar y trabajar sobre las instituciones. No solo si la institución produjo, qué produjo, cómo produjo, qué decidió conservar, qué decidió organizar, ¿no es cierto?, como archivos administrativos, sino también qué pasó con estos archivos administrativos cuando pasaron a ser históricos y dónde están. ¿Qué pasó con el Archivo de Lima? El Archivo de Lima fue destruido, ¿sí? En las distintas supresiones que tuvo el Tribunal de Lima fue destruido. En un primer momento, cuando se leyó, digamos, que las Cortes de Cádiz habían suprimido el fuero inquisitorial, algunas personas de Lima entraron al edificio, soltaron a las personas que estaban presas, pero sabían de la importancia de la documentación para la institución y también para las personas por esa información que contenían, ¿no es cierto?, y quemaron parte del archivo. Después hubo sucesivas supresiones y sucesivas pérdidas y fragmentaciones de este archivo, que muy bien ha trabajado tanto Gabriel Torres Puga como Pedro Guibovich, pero también hay que decir, ese fondo, el fondo que había en tiempos de la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile y a Perú, una parte de ese fondo fue a parar a Chile, ¿sí? Y hoy puede encontrarse en el Archivo General de la Nación de Chile. Es un fondo que no está abierto a la consulta en soporte de papel, ¿no es cierto? Está microfilmado, creo, pero bueno, está allí, ¿no es cierto? Y ha llegado en el marco, en el contexto de la Guerra del Pacífico. Hay diferentes versiones en relación a esto. La versión oficial del archivo es que el gobierno de Chile compró estos documentos. La versión que dan algunos investigadores peruanos no es la misma. De todas maneras, estamos hablando de fragmentaciones, ¿no es cierto? Y en definitiva, si buscamos las causas de fe que se tramitaron en toda esta región, ¿no es cierto?, y en el Tribunal de Lima, lo único que nos queda es ir al Archivo Histórico Nacional, donde están las relaciones de causas. Y sabemos, ¿no es cierto?, de los matices que tienen estas fuentes, que no es lo mismo, obviamente, del acceso que pueden tener a los expedientes que tramitó la mismísima Inquisición en Nueva España, los investigadores que se dedican a trabajar justamente los delitos de fe, ¿no es cierto?, que llevó adelante la Inquisición en Nueva España, porque ellos sí gozan del privilegio de contar con estos expedientes, que no es el caso nuestro. Bien, entonces hay que tener como muchas antenas para poder encontrar documentos o para poder también leer silencios o ausencias. Esto me parece muy importante. ¿Dónde encontrar a las mujeres? Bueno, obviamente, más allá, digamos, de las mujeres frente a la Inquisición o en el marco de la Inquisición del Tucumán, ¿no es cierto? Obviamente los instrumentos jurídicos que diseñó la Inquisición para ese entonces son absolutamente claves para poder entender los roles que pudieron jugar las mujeres. Recién dijimos, las mujeres indígenas pueden denunciar, como todas las demás mujeres de la jurisdicción, siempre y cuando tuvieran 12 años y estuvieran bautizadas, ¿no es cierto? Ya estaban habilitadas para poder denunciar. Ellas actuaron decididamente como denunciantes, ¿no es cierto?, en el marco de la Comisaría de Córdoba. Pero también, obviamente, las vamos a encontrar como mujeres denunciadas, ¿no es cierto?, también como mujeres procesadas, según lo que dispuso la Inquisición. Cuando uno trabaja con comisarías, lo importante es pensar cuáles eran los instrumentos jurídicos que con los comisarios contaban, ¿no es cierto? ¿Qué tenían sobre el escritorio? ¿Qué tenían ellos para trabajar? Obviamente, las instrucciones de comisarios, que son absolutamente claves, donde ahí podemos también leer la presencia de mujeres, ¿no es cierto?, y hacer un análisis
desde una perspectiva de género, ¿sí? Dando cuenta del rol que podían jugar las mujeres de la Inquisición. Obviamente, también la literatura jurídica que produjo la Inquisición, estoy pensando, o sea, las producciones de Berghini, de Concina y de muchos otros, ¿no es cierto?, que en Córdoba se leían y sabemos que existían en algunas bibliotecas particulares, también en bibliotecas comunitarias, como el caso de la Universidad de Córdoba, gestionada por ese entonces por los jesuitas, ¿sí? Pero también es importante tener en cuenta, porque muchas veces vamos a los casos, quienes trabajamos en Inquisición, nos recostamos en nuestro estudio sobre los casos, sobre las causas de fe, pero quedan muchas otras causas, ¿no es cierto?, que también tramitó la Inquisición y que impulsaron las mujeres, que son, por ejemplo, aquellas mujeres esposas o hijas, ¿no es cierto?, de hombres, de varones procesados por la Inquisición, cuyos bienes fueron confiscados y que ellas están reclamando sus dotes, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando obviamente estas mujeres no fueron perseguidas por la Inquisición. Hay mucho juicio civil, ¿no es cierto?, que necesita ser mirado y estudiado. Estoy hablando, ¿no es cierto?, para el caso del Tribunal de la Inquisición de Lima, para ver también estas aristas, de estas presencias de estas mujeres, ¿no es cierto?, litigando contra la Inquisición. Después también existen las presencias de mujeres, ¿no es cierto?, de aquellas mujeres que se casaron con hombres acusados de bigamia en primeras o en segundas nupcias, mencionadas en los documentos de la Inquisición, mencionadas en la correspondencia que describe el Consejo de la Inquisición con el Tribunal de Lima y viceversa, solicitando esa información sobre estas mujeres. También, ¿no es cierto?, las mujeres aparecen en las tramitaciones de las limpiezas de sangre, ¿no es cierto?, cuando sus esposos quieren ser familiares del Santo Oficio. O sea que no solamente estamos hablando de la presencia de las mujeres como denunciantes o como denunciadas o como personas procesadas y sentenciadas por la Inquisición, sino cumpliendo a su vez también otros roles, ¿no es cierto?, y que las podemos hallar en documentos producidas por la Inquisición. ¿Cómo leemos estos registros? Bueno, la historia de la justicia nos ha dado ya todos los elementos fundamentales, ¿no es cierto?, para tomar previsiones teórico-metodológicas a la hora de enfrentarnos a los expedientes judiciales, a los documentos judiciales, ¿no es cierto?, las mediaciones de los registros. Toda la historia de las mujeres también ha hablado sobre esto, sobre las mediaciones que tienen de esas voces de las mujeres por plumas de varones que escriben en determinados contextos, ¿no es cierto?, que para el caso del Tribunal de Lima, fuertemente recalcado de manera pionera María Emma Manarelli, ¿no es cierto?, a quien quiero citar en esta instancia, ¿no es cierto?, pero al trabajar con comisarías y del sur del Virreinato del Perú, ¿no es cierto?, es importante señalar algunas otras previsiones a la hora de pensar esas mediaciones. En primer lugar, si pensamos, por ejemplo, en las primeras denuncias que interpusieron mujeres indígenas contra sacerdotes en el Tucumán de finales del siglo XVI, ¿no es cierto?, ante el primer comisario de la Inquisición del lugar, que fue Angulo, un jesuita, que fue llamado, ¿no es cierto?, convocado por el primer obispo del Tucumán, Francisco de Vitoria, para ejercer como comisario. Estas mujeres no hablaban castellano. Por lo tanto, se hizo necesaria la traducción, ¿no es cierto?, de un intérprete de sus voces, de sus experiencias, de todos sus relatos, para ser volcados en un acta que se convertiría en un acta de denuncia y que luego se convirtió en sumario. Ahí tenemos una primera mediación que hay que tener en cuenta. Y aquí remito a la lectura de los trabajos de la investigadora argentina Fernanda Molina, que en los últimos tiempos se ha dedicado a trabajar estos casos, ¿sí?, de esa Inquisición con sede en Santiago del Estero, que en ese momento era la sede del Obispado de Tucumán. Tenemos entonces la primera mediación del intérprete. Tenemos la mediación del notario, que toma notas, ¿no es cierto?, en su denuncia. Después tenemos la mediación, ¿sí?, de quienes realizan el expediente judicial, que lamentablemente, como yo les decía, quienes trabajamos la Inquisición del Perú no contamos con esos expedientes. Y finalmente la mediación
¿no es cierto?, de los contenidos de las relaciones de causa. Fíjense ustedes que importantes expedientes de gran cantidad de fojas que se pudieron labrar, ¿no es cierto?, en el Tribunal de Lima, luego en las relaciones de causas tienen 5, 6 o 7 fojas como mucho, ¿no? Entonces ahí hay una mediación del contenido, de la información, de las voces y de los registros que hay que tener necesariamente en cuenta a la hora de trabajar. Ni hablar de lo que sabemos que no vamos a poder encontrar en las denuncias, y vuelvo a los casos de solicitación, por ejemplo, cuando, ¿no es cierto?, por ejemplo, en las instrucciones de comisarios, se les pedía a los comisarios que no dejaran registros en las actas de denuncia si estas mujeres finalmente habían mantenido o no relaciones sexuales con su solicitador, ¿no es cierto? Que esto también puede ser mirado desde una perspectiva de género. Por lo tanto, hay información que sabemos que no vamos a encontrar en esas denuncias y que tiene que ver con que responden a ese formulario impuesto, ¿no es cierto?, a los comisarios y a sus notarios a la hora de realizar un acta de denuncia. Como verán, las cuestiones no son tan sencillas. Yo me puse a hablar y me olvidé del PowerPoint. Bueno, miren, ahí van a encontrar diferentes unidades de información de Córdoba, el archivo del Arzobispado de Córdoba, donde yo les decía que está el archivo de la comisaría, y ustedes se preguntarán qué hacen ahí. La sección de estudios americanistas de Córdoba, la biblioteca de la Facultad de Filosofía donde yo trabajo, y el archivo histórico de la Municipalidad de Córdoba. Como les decía, muchas veces estos fondos, ¿no es cierto?, estos fondos se fragmentan, y es lo que ocurrió con el archivo de la Comisaría de Córdoba, se fragmentó. ¿Por qué esto? En este particular caso, por el accionar de un coleccionista, de un sacerdote historiador, ¿no es cierto?, de un sacerdote historiador, Monseñor Pablo Cabrera, ¿sí?, que se dedicaba a hacer historia de Córdoba, y él tenía acceso a los archivos cuando todavía no tenían acceso al público los archivos locales, y él entonces fue tomando documentos, organizó su archivo personal, que finalmente fue donado a la sección de estudios americanistas de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde pueden encontrarse algunos documentos que deberían estar, o al menos, ¿no es cierto?, por su principio de procedencia, deberían estar en el archivo del Arzobispado de Córdoba. Y ustedes también se preguntarán por qué está el archivo de la Municipalidad de Córdoba, porque allí, en este archivo, hemos encontrado, ¿no es cierto?, como también, bueno, este archivo tiene las actas capitulares, ¿no es cierto?, del Cabildo de Córdoba, fundamentalmente, pero también, ¿no es cierto?, debería contener información vinculada a los libros de visita de cárcel, ¿sí?, que se hacían en ese entonces en la cárcel del Cabildo de Córdoba, y que también estos fondos fueron fragmentados y hoy los encontramos dispersos en distintos edificios de la ciudad de Córdoba. Si ustedes después quieren podemos hablar de esto. Bueno, esto es un dibujo de la ciudad de Córdoba a principios del siglo XVIII, donde ya estaba en pleno funcionamiento, ¿no es cierto?, desde allá hacía casi un siglo, la Comisaría de Córdoba. Bueno, esa es una instrucción de comisarios. No es sencillo encontrar instrucción de comisarios. Yo he trabajado fuertemente con una instrucción que he encontrado en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile. Fíjense, es una instrucción fechada ya en el siglo XIX. Es una instrucción que tiene algunos cambios y que, en comparación con lo que señala la historiografía en relación a la solicitación, es una instrucción donde ya habla fundamentalmente de las mujeres, ¿no es cierto?, como sujetos pasibles de ser denunciantes de solicitación, y no están incluyendo a los varones, como había hecho el Foro Inquisitorial, ¿no es cierto?, de incluirlos también como sujetos pasibles para denunciar a los sacerdotes solicitadores. Esta instrucción solamente está focalizando en la posibilidad que tienen las mujeres. Es una instrucción bien interesante para revisar. Bueno, esa es para que ustedes vean la mesa de trabajo de los documentos que podían contener. Les voy a dejar el PowerPoint, no se preocupen, se los dejo. La mesa de trabajo de un comisario de Córdoba que está falleciendo en el siglo XVIII. Se hace un inventario
de los papeles que tiene para dárselos, ¿no es cierto?, para pasárselos al próximo, a quien le seguirá en sus funciones. Y lo que me parece interesante de señalarles es, fíjense que ahí no hay ninguna mujer, no hay un documento que vincule a ninguna mujer, ¿no es cierto?, de los documentos que tenía sobre ese escritorio con gavetas, porque incluso el acta da cuenta de la descripción que tiene el mueble, ¿no es cierto?, con el que trabaja este comisarios, quiero decir, que en el siglo XVII y XVIII ya van a ser todos pertenecientes al clero secular y que van a estar recibiendo las denuncias en sus propios domicilios. Bueno, estas son distintas fotos e imágenes de la Catedral de Córdoba, y fíjense también ahí del Cabildo de Córdoba. Hay una foto de la cercanía fundamentalmente. ¿Y por qué les puse la foto del Cabildo? Porque allí, en la cárcel del Cabildo, ¿sí?, donde había mujeres y hombres encerrados por distintas potestades jurisdiccionales, también fueron a parar, también hemos encontrado allí mujeres, ¿no es cierto?, detenidas por orden de los comisarios en el siglo XVIII. Es decir, toda esa experiencia que yo traía, ese bagaje que yo traía de rastrear a las mujeres, cuando hice mi tesis doctoral en Derecho, las mujeres delincuentes procesadas por la justicia ordinaria de Córdoba en el siglo XVIII, y el repaso que había hecho sobre las actas, ¿no es cierto?, que se habían labrado de visitas de cárcel, me sirvió para poder encontrar a estas mujeres interactuando, ¿no es cierto?, son muy poquitas, pero interactuando junto a las mujeres que estaban detenidas ya así por cometer delitos, contravenciones, algunas mujeres locas también, y que ellas permanecieron encerradas por determinado momento. No hay otro rastro documental de ellas, salvo estas. En la comisaría no hay rastro documental, no hay proceso judicial. Sin embargo, el comisario las detuvo sin demasiada información, no tenemos información en las actas, las detuvo por un tiempo, permanecieron allí encerradas, y a los 2 meses de haber sido encerradas en las actas, 2 meses después, ya no las encontramos. Es decir, que estos comisarios posiblemente estaban practicando, ¿no es cierto?, las mismas prácticas de disciplinamiento que llevaban adelante por ese entonces los alcaldes de primer voto en tiempos de aplicación y de vigencia de fuertes políticas de control social en Córdoba, que fue durante el último cuarto del siglo XVIII. ¿Sí? Bien, bueno, ahí quería mostrarles, estos son los restos de la cárcel colonial de Córdoba. Van a encontrar ahí donde, digamos, bueno, estas son las celdas de los varones, porque las celdas de mujeres no han quedado en pie, están en el subsuelo del Cabildo, ¿sí? Ahí hay imágenes general del patio grande del Cabildo, donde se puede hacer el ingreso a esas celdas, y ahí donde hay una persona, digamos, en la foto, es donde se han encontrado los restos de la cocina del Cabildo. Esto me parece interesante señalarlo, porque estas cárceles de tiempos coloniales no se sabía se sabía de su existencia por los documentos, pero no por las evidencias que encontramos hoy, ¿no es cierto?, en el edificio del Cabildo, gracias a una remodelación que se inició en el Cabildo luego de la recuperación de la democracia en los años 80. El Cabildo, durante los tiempos de la dictadura, fue un campo de concentración. Funcionó como campo de concentración, murió gente allí. Era el primer lugar donde eran llevados los detenidos desaparecidos, luego eran derivados a otras instancias, y entonces con la llegada de la democracia, el gobierno democrático entonces logró recuperar una parte del Cabildo y hacerlo un centro cultural y museo de la ciudad. La policía no lo entregó completamente, entregó una parte, pero cuando empiezan a hacer remodelaciones, porque estaba realmente deteriorado el edificio, se encuentran en el subsuelo con la cárcel colonial. Una de las aristas que me he enfocado, más allá de encontrar o no encontrar y de trabajar con las mujeres, ¿no es cierto?, ante las instancias inquisitoriales, partiendo de la Comisaría de Córdoba, es intentar, en un trabajo que me han publicado en Colombia, he intentado hacer es tratar de estudiar qué percepción tienen estos espacios históricos, estos museos,
de las huellas que pudieron haber quedado de la Córdoba colonial, de la Córdoba inquisitorial en este caso. Y lamentablemente es un espacio que se ha abierto después de la pandemia, y en las visitas guiadas, lamentablemente, no se está haciendo referencia, ¿no es cierto?, a estas huellas que han quedado de personas que han sido, y de mujeres y de varones, que han sido encerrados un tiempo en esa cárcel del Cabildo. Tampoco en otras instituciones donde pudieron haber transcurrido, ¿no es cierto?, delitos, como en el caso de algunas iglesias, ¿no es cierto?, donde ocurrieron solicitaciones, el caso de la Iglesia de la Compañía de Jesús, por ejemplo, el caso de la Iglesia de los Franciscanos, que la Iglesia de los Franciscanos ya de tiempos coloniales no existe, salvo una pequeña parte, ¿no es cierto?, pero ya el templo que tienen los franciscanos no es el de tiempos coloniales. Sin embargo, se ha silenciado esta presencia inquisitorial, ¿no es cierto?, en una Córdoba que se ensalza con un discurso, como una Córdoba devota, como una Córdoba muy devota, ¿no es cierto?, y que se ha afianzado fundamentalmente con la declaración de la manzana jesuítica como patrimonio de la humanidad, ni hablar, ¿no es cierto?, desde que Bergoglio es el Papa, ¿no es cierto?, es el Papa Francisco, donde también se ha focalizado las huellas que ha dejado el paso de Bergoglio. Digo Bergoglio porque era Bergoglio en ese momento cuando estuvo en Córdoba, ¿no es cierto?, antes de llegar a ser arzobispo de Buenos Aires, y también en el último tiempo con la declaración de santo del padre Brochero. Entonces se están focalizando esas huellas en el centro histórico de Córdoba y no la existencia de la Inquisición a la hora de pensar un turismo religioso y a la hora de pensar también las visitas, ¿no es cierto?, turísticas que se hacen en esos espacios. Pero volvamos entonces a las mujeres, porque ya no me queda mucho tiempo. Evidentemente, como ha señalado Anne Rice, estas denuncias que me he encontrado en la comisaría, apaciguaran tensiones y pulsiones individuales o colectivas, porque servían sin lugar a dudas como catarsis. Ellas descansaron por años bajo otras montañas de papeles, porque así era el modo que también tenía la Inquisición de contribuir a la estabilidad social, como bien ha señalado, ¿no es cierto?, Solange Alberro, también para la Inquisición mexicana. A manera de epílogo, como bien ha señalado Caroline Steedman, en el archivo nos encontramos con historias atrapadas en la mitad, con una selección particular de acciones que fueron recortadas por alguien en el tiempo y en lo real, y en nuestro caso por el comisario y por los escribanos, ¿sí? Me parece interesante también compartirles, en función de ese rastreo que yo hice, de ese archivo de la comisaría fundamentalmente del siglo XVIII, es que encontramos denuncias que involucran a varones, ¿no es cierto?, por solicitación, fundamentalmente solicitación de mujeres. Estamos hablando también de mujeres denunciadas por prácticas del jurar, por hechicería, ¿no es cierto?, por hechicería que tiene que ver con las prácticas curativas, con prácticas mágicas curativas, también por hechicería amorosa, ¿sí? Hay varios trabajos. Hay un trabajo reciente que he publicado en un libro coordinado por Manuel Peña y por Doris Moreno, Herejía y Sociedad, que ha salido recientemente por Comares, donde trabajo fundamentalmente focalizando la presencia de las mujeres africanas y afrodescendientes denunciadas por delitos, por determinados delitos. Imaginarán ustedes que son de hechicería amorosa y por prácticas curativas, en la que me he detenido fundamentalmente a trabajar sus casos, y también numerosas mujeres también de este origen social que han llegado hasta los comisarios a denunciar solicitaciones de personas que pertenecían fundamentalmente a las órdenes a las que ellas también pertenecían como esclavas, ¿sí? Por lo tanto, entonces, lo que ha señalado Macera para la sociedad novohispana en el siglo XVIII podría pensarse también para la Córdoba inquisitorial, en la que abundan solicitantes, vígamos, ¿no es cierto?, y personas denunciadas por hechicería amorosa,
en lo que lo erótico se sustituye por lo herético, ¿no? Eso me parece interesante encontrarlas, ¿no? Bueno, como les decía entonces, quedo abierta a todas las preguntas que puedan hacerme. Fui desgranando algunas de las cuestiones que me tuve que ir enfrentando en relación a encontrar los documentos, encontrar sus huellas, tratar de descifrar ausencias y presencias de documentos. También la presencia de documentos suele, ¿no es cierto?, apabullarnos. ¿Por qué está este documento aquí y por qué no en otro lugar? Entonces son cuestiones que uno tiene que ir resolviendo para poder entender cómo funcionó esta Inquisición. Y por último, quisiera señalar que también hay una presencia interesante, no demasiado masiva, pero sí interesante, frente a la Inquisición, ya en tiempos revolucionarios, cuando todavía no se había suprimido el fuero inquisitorial, denunciando a personas que están a favor de la Revolución de Mayo y a favor de la Junta porteña. Quisiera decirles a muchos de ustedes, no sé si todos lo saben, quienes me están escuchando, que cuando se produjo la conformación de la Junta Provisional en 1810 en Buenos Aires, ¿sí?, previa oposición del virrey Cisneros, Córdoba, o al menos las autoridades de Córdoba, se declararon contrarrevolucionarias e iniciaron un proceso contrarrevolucionario, un proceso que fue aplacado por la Junta de Buenos Aires y cuyos mentores y principales cabecillas, estamos hablando del ex virrey Liniers, que había tenido un rol fundamental en Buenos Aires a la hora de la reconquista de Buenos Aires, cuando fue invadida la capital virreinal por los ingleses en 2 oportunidades, el gobernador e intendente Gutiérrez de la Concha, ¿sí?, el profesor, el único profesor de la Cátedra Instituta de la Facultad de Derecho de Córdoba, ¿sí?, entre muchos otros, pues, el obispo Orellana, ¿no? También estamos hablando de importantes cabecillas de la contrarrevolución, se declararon contrarrevolucionarios, fueron derrotados políticamente, todos fueron fusilados menos el obispo, ¿no es cierto?, que lo salvó su investidura, y por lo tanto entonces, como estamos hablando de incluso también personajes de la élite de Córdoba, un militar Allende de la élite de Córdoba, ¿no es cierto?, allegados y familia de estos contrarrevolucionarios fusilados, utilizaron, como bien dice Marina, ¿no es cierto?, en uno de sus trabajos, utilizaron la justicia de la instancia jurisdiccional, perdón, de la Inquisición, ¿no es cierto?, para intentar resolver estos problemas, justamente, ¿no es cierto?, en un contexto contrarrevolucionario. En los tiempos en que ellos están interponiendo, que estas mujeres están interponiendo las denuncias porque ocurren en sus casas, en el marco de tertulias, ¿no es cierto?, en la que participan algunas personas que están simpatizando con el gobierno de Buenos Aires, están creyendo firmemente que tal vez puede ser una buena salida para poder hacer justicia por esa justicia que aplicó, ¿no es cierto?, a la Junta en contra de este sector contrarrevolucionario. Pero bueno, los caminos ya hacia el Alto Perú estaban cortadas, las guerras se habían iniciado y pronto vendría la supresión del fuero inquisitorial. Esto es interesante porque cuando se trabaja la contrarrevolución y la participación de la Iglesia en la contrarrevolución de Córdoba, generalmente no se alude a al rol que jugó la comisaría de la Inquisición y de algunas personas que acudieron a la comisaría de la Inquisición en esos tiempos revolucionarios en busca, ¿no es cierto?, de una solución o de una venganza. ¿Por qué no? Habría que revisarlo. Son denuncias que encontramos y que obviamente no se transformaron en causas judiciales, ¿no? Esto es algo que merece ser mirado en mayor profundidad. Quedo así ahora a disposición de todos ustedes para lo que quieran preguntar, consultar, objetar, observar, y gracias de nuevo por el espacio.